Hoy vamos a hablar del mayor fenómeno cultural y político reciente a ambos lados del estrecho de Taiwán, que también es uno de los más ignorados por los medios occidentales, ya veremos por qué. Nos referimos al streamer taiwanés Chen Qihan, también conocido como Quan Chang, Jim Boss, Holger Chen y en YouTube como Notorious 3CM. Vamos a ir al grano. El fenómeno se debe a que el 10 de junio de 2025 comenzó una serie de transmisiones en vivo desde China continental para su audiencia taiwanesa, llegando a reunir más de 100.000 espectadores simultáneos y acumulando en torno a 2 millones de visitas por cada emisión. Cifras muy locas si tenemos en cuenta que en Taiwán hay unos 23 millones de habitantes. Conste que él no fue ni de lejos el primero en transmitir a YouTube o Twitch desde China continental. Por ejemplo, el Showcast, entre muchos otros, lo hizo meses antes y nosotros llevamos casi 2 años haciéndolo de forma prácticamente diaria. Ojo que hay mucha desinformación al respecto, no hace falta permisos del gobierno para ello y según cómo se haga la transmisión ni siquiera es necesaria una VPN, aunque en nuestro caso al menos sí para leer los comentarios. iShowSpeed, otro de los streamers más famosos a nivel global, también visitó China continental e hizo directos antes que el taiwanés. Lo significativo de este último es que sus directos fueron vistos por una población, la de Taiwán, especialmente condicionada por la propaganda anti-China. En Taiwán hasta hace nada había medios diciendo cosas como que en China continental la gente no puede permitirse un tipo de huevos muy corrientes. Hay mucho discurso de que cualquier aspecto positivo de la vida aquí es falso, pura fachada, y que la gran mayoría de la población en realidad vive fatal. Pintan a China continental como si fuese Mordor, poco menos que el infierno, y es una visión que se promueve dentro de Taiwán con la ayuda de países como los Estados Unidos y Japón. Por eso las visitas a pie de calle en vivo por parte de un famoso streamer taiwanés han sido un bombazo. Más todavía si tenemos en cuenta que previamente Quan Chang era simpatizante de los independentistas. Su postura se ha ido acercando a la reunificación y también la de muchos de sus seguidores. De ahí que en Occidente apenas haya tenido eco la noticia. Es que no conviene. La primera parada de esta semana es en Jian'ou. Vamos a ver la capital del condado. En la zona urbana hay casi 100.000 habitantes. El protagonista de esta historia, al que de ahora en adelante nos referiremos como Chen, nació en 1979 en el seno de una familia de Taipei un poco particular. Su padre por lo visto era rico, pero los abandonó, se fue a vivir a los Estados Unidos y murió cuando Chen solo tenía 6 años. Fue criado en el campo, sobre todo por su abuela, y en la escuela sufrió bullying porque en su familia carecía de una figura paterna. Ese tipo de menosprecio también era muy común en China continental. Los hijos de las llamadas familias desestructuradas no lo tenían nada fácil. Con 15 años se tuvo que poner a trabajar, pero siguió estudiando y se sacó el bachillerato en un centro nocturno. Luego hizo el servicio militar y se convirtió en soldado profesional ingresando en el cuerpo de marines. Por cierto, mirad el mapa que sale en su escudo para que luego digan que Taiwán no es parte de China. Claro, es China más Mongolia y unos cuantos territorios de otros países. Participó en misiones de rescate por un terremoto y fue galardonado. Sin embargo, le parecía que sus superiores lo trataban injustamente y después de 3 años y medio lo dejó. Luego pasó un periodo cambiando de trabajo frecuentemente y acabó en una de las organizaciones mafiosas más destacadas de Taiwán, la Bamboo Union. En aquellos años en China continental también había mucha mafia, pero luego pasaron a luchar contra ellas en combinación con las políticas anticorrupción y ha funcionado bastante bien. Lo digo porque esa parte del pasado de Chen no suena nada bien en China continental y seguro que ha generado muchas dudas, pero él tampoco se enorgullece de ello y ha advertido en muchas ocasiones sobre los riesgos de esas organizaciones. En la mafia llegó a tener a 100 personas a su cargo, pero tampoco le fue bien económicamente y abandonó ese mundillo. Luego le dio a las artes marciales mixtas, participó en combate
Pilates no le fue nada mal y en 2014 abrió su primer gimnasio. A partir de ahí le empezó a ir mejor en el mundo de los negocios y pasó a desarrollar un perfil más público. En 2017 comenzó a hacer vídeos y directos sobre sus gimnasios y a comentar sobre asuntos políticos. Para entonces ya gobernaba el Partido Democrático Progresista y Chen simpatizó con esta y otras organizaciones que promovían la independencia de Taiwán, que todavía no se ha proclamado. La oficialidad sigue considerando a Taiwán como parte de la República de China, no de la República Popular. Allí oficialmente Taiwán sigue siendo una provincia de la República de China y esto es algo que, como hemos mostrado antes, todavía se aprecia en muchos símbolos. La entonces gobernante Tsai Ing-wen se acercó a Chen con el fin de ganar votos. Ambos colaboraron en campañas para reclutar soldados y Chen convocó una manifestación contra un conjunto de medios pro-China continental. O sea, fue una figura destacada entre los movimientos pro-independencia o anti-China. Pero después de la reelección de Tsai Ing-wen, a la que Chen apoyó, tanto Chen como otros comenzaron a sentirse utilizados por ella y por su partido y traicionados por sus políticas, lo que hizo que poco a poco surgiese una enemistad. De acuerdo con los testimonios de Chen, cuando pasó a criticar a Tsai, sus negocios empezaron a tener problemas con las autoridades. En agosto de 2020 se formó una enorme polémica cuando Tsai Ing-wen anunció la importación desde los Estados Unidos de ternera de más de 30 meses y cerdo criado con clenbuterol. Esto pasa mucho en Taiwán, a menudo tienen que seguirle la corriente a los Estados Unidos en materia económica, política y militar. Y justo ese día Chen sufrió 3 disparos cuando salía de uno de sus gimnasios y se dirigía hacia su vehículo. No se le ocurrió mejor cosa que abrir directo para dejar lo que pensaba que serían sus últimas palabras. Pues bien, en más de una ocasión Chen ha comentado sus sospechas de que quien le disparó, que se entregó enseguida, fue enviado por sus adversarios políticos. Por lo visto, el atacante se hizo miembro del gimnasio de Chen 3 días antes y el día siguiente formó un escándalo por el que tuvieron que llamar a la policía. Como imaginaréis, el ataque sufrido influyó en su postura política, pero eso no hizo que apoyase directamente la reunificación o al Partido Comunista de China. Debido a su descontento en buena parte por las políticas durante la pandemia, se fue acercando al Partido Popular de Taiwán, formación que se fundó en 2019, aunque se ha situado entre las 3 fuerzas principales. No se presenta como un partido pro unificación y en su postura abundan los discursos anti-China. Sin embargo, no juguetean con la idea de la independencia como el Partido Progresista Democrático. Por lo visto, Chen se puso del lado del Partido Popular de Taiwán cuando vio que su principal líder fue acusado de corrupción y encarcelado sin apenas pruebas. Tanto él como muchos en Taiwán lo vieron como cosa del partido gobernante, el Partido Progresista Democrático. Hoy nos dirigimos a Ningde, está solo a 1 hora conduciendo. A lo mejor su nombre no sonará de nada, pero es donde se encuentra la sede de CATL, el gigante de las baterías. No vamos a ver la fábrica, pero sí la ciudad. Estamos prácticamente en la costa de Fujian, muy cerca de Taiwán. Ningde es una capital de prefectura no muy grande en términos de población, no llega a 700.000 habitantes en la zona urbana. Es curioso si tenemos en cuenta la importancia de su industria. Pero bueno, esto que estamos viendo es una de sus partes antiguas en la costa. Chen cuenta que más o menos desde 2023 empezó a interesarse por la historia de China, lo cual tampoco es de extrañar porque la gran mayoría de la población de Taiwán es de origen chino. De hecho, Taiwán tiene un mayor porcentaje de población Han que China continental, superando el 95%, y en los medios se habla principalmente el mismo idioma. Sin embargo, en los últimos años en la isla se han dado ciertos intentos de reescribir la historia desligándose de ese pasado. Y solo por aclararlo, que veo que a veces se mezclan muchas cosas, los independentistas no son la población indígena de Taiwán. La gran mayoría de los independentistas también son Han, mientras que los indígenas apoyan principalmente al KMT, al Partido Nacionalista Chino, porque fueron ellos los que empezaron a dar forma al marco para sus derechos. Las estadísticas de Chen se mantienen estables en los 2 años previos a sus primeros
primeros directos en China continental, con unos 10 millones de visitas mensuales, aunque esas visitas le han proporcionado un buen pico de suscriptores. Se podría especular sobre cuántos de ellos son seguidores de China continental usando VPNs, pero si es así, a lo mejor es que el cortafuegos chino no es tan poderoso y temible como algunos dicen. De hecho, las autoridades chinas saben de sobra que los streamers y creadores de contenido en general que vienen al país usan VPNs. Hay servicios legales negociados con teleoperadoras chinas que las ofrecen y su uso no se persigue a menos que vaya acompañado de otros delitos. Yo creo que ahora mismo está muy claro que el gobierno chino quiere que venga más gente y comparta sus experiencias de esa manera. Es bastante obvio con la oleada de creadores que han visitado el país recientemente. Se puede venir como turista sin visado, solo con el pasaporte desde España, Argentina, Chile, Perú y Uruguay, pero viajar a China continental desde Taiwán es todavía más fácil y además te puedes quedar hasta 5 años con un trámite muy sencillo. Además, hace nada han anunciado que en su primera visita los taiwaneses van a poder acceder a más de 3.000 atracciones turísticas de forma gratuita. No me parece una política que encaje con una invasión inminente, a menos que sea algo provocado por otros países. Yo creo que el mensaje está muy claro: ven y compruébalo tú mismo. De hecho, las transmisiones de Chen también son parte de esa tendencia global entre los creadores que acabo de comentar. La diferencia está en que quizás él se esfuerza más en dejar en evidencia las mentiras de la propaganda anti-China. Por ejemplo, hace poco fue muy sonada su visita al pueblo de Fujian, de donde eran originarios los antepasados del actual líder de Taiwán, al que acusó de negar sus raíces chinas. Pero más allá de esos zascas, forma parte de un fenómeno que con el tiempo se normalizará. Ya no supondrá una novedad porque más y más gente habrá visitado China continental y habrá descubierto que no es Mordor, no es el infierno. Es un país como cualquier otro con sus cosas bonitas y feas. Luego está la parte económica del asunto, aunque Chen cuenta con otras fuentes de ingresos aparte de la creación de contenido, pero ha abierto más de una cuenta en las redes sociales de China continental y es muy probable que por ahí gane dinero. Ahora bien, no todo es de color de rosa para él. Cada vez que muestra simpatías hacia China continental o dice que es chino, sufre muchos ataques desde Taiwán. Y aquí también fue increpado al menos una vez por gente que no pasó por alto su pasado independentista. De momento, por lo que sabemos, sigue más o menos vinculado al Partido Popular de Taiwán, aunque no sea un miembro activo ni tenga un cargo. E igual que dio un giro hacia la reunificación pacífica, podría volver a darlo en el sentido contrario. Aunque no haya pruebas al respecto, él ha sido acusado de trabajar para los intereses de Pekín. Aunque esto es prácticamente inevitable si cuestionas esa idea de que China es Mordor. Si lo que muestras no encaja con el discurso de que aquí todo el mundo está oprimido, cobras de Pekín. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como los directos exclusivos y las clases de mandarín de Lele. Muchas gracias y hasta pronto.